Amigos, bienvenidos a nuestro canal Diálogos para la Esperanza. Hoy tenemos un programa de lujo con el padre Juan Rivas. Bienvenido, padre Juan. Hoy vamos a hablar de una persona muy importante que en este momento todos están hablando. Vamos a estar hablando de Eduardo Verástegui, una persona que vivió una conversión muy fuerte en su juventud y a esa conversión, digamos, la encarnó en su vida, la fue encarnando en su vida, ¿no? En el ámbito primero artístico y después en el plano social y ahora, digamos, en el plano político, ¿no? Así que Así bueno, es. es muy interesante, ¿no? Porque una persona que, digamos, hace un proceso de gobernarse a sí mismo, es muy interesante que se postule para gobernar una nación. Por eso le he pedido al padre Juan, quien lo conoce muy bien Eduardo y hace muchos años y es un gran amigo de él, que nos cuente un poco, porque él tuvo mucho que ver con el proceso de conversión de Eduardo. Padre, lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo lo conoció Eduardo? ¿En qué contexto? ¿Qué hacía usted en Hollywood? ¿Por qué usted estaba trabajando en Hollywood? ¿Qué estaba haciendo? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, fue algo providencial porque yo estaba recién ordenado sacerdote. Yo me ordené sacerdote en el 82 y en el 84, a inicios del 84, ya estaba trabajando para Gower Studios en Hollywood para una producción, primera televisión católica, ¿sí? En el oeste de Los Ángeles. Del otro lado estaba la Madre Angélica. Y entonces comenzamos con una fundación que se llamaba Heart of the Nation, dirigida por el dueño de la Miller Lite. Sí. Y este señor fue el que hizo la fundación y le pidió a nuestro fundador un grupo de personas que pudieran hacer la producción de un programa católico de una hora en Los Ángeles, California, y pues había indudablemente sacerdotes muy bien preparados, pero pues tenían otros cargos más importantes y el que no tenía nada que hacer, por así decir, yo estaba trabajando, sí estaba trabajando en el campo de las vocaciones, me mandaron a mí a trabajar a Hollywood, me entrenaron en Italia con actores de la RAI italiana, las cosas sencillas de cómo hablar en cámaras, no fue un curso, porque ya como sacerdote, pues tú estás preparado para predicar, si sabes predicar en la televisión, en la radio, donde sea, ¿no? Yo ya tenía la preparación sacerdotal, pero me faltaban ciertas técnicas y así comencé con ese programa de radio católico para Heart of the Nation que se llamaba Hombre Nuevo, que es el lema de San Pablo, ¿sí? La transformación, el hombre nuevo, la mujer nueva, que nos debemos transformar en Cristo. Entonces, ese fue el lema, y ahí estando trabajando en Hollywood, fue cuando me enteré, me llama un amigo de Eduardo y me dice, oye, Eduardo está pasando por una crisis espiritual, se lo quieren llevar los evangélicos, que había muchas sectas en aquellos tiempos, había casi más de 1000 sectas evangélicas en todos los Estados Unidos, y se lo quieren llevar aprovechando su crisis. Entonces fue cuando le regalé el libro de Scott Hahn, que también era un convertido presbiteriano, Home Sweet Home, hablando de Roma, cómo se convirtió de presbiteriano en católico, y eso le ayudó a Eduardo en su proceso de conversión, porque no comenzó conmigo, sino comenzó su proceso de conversión muy interesante con su profesora de inglés que le cuestionaba sobre sus principios, porque tú eres según tus principios, ¿cuáles son tus principios? ¿Cómo te riges? ¿Cómo decides tus proyectos? Le hacía preguntas fundamentales que todos nos debemos hacer en la vida. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué hay detrás de todas mis decisiones? Al hablar de sus principios, se dio cuenta él mismo y se lo hizo ver su misma profesora que sus principios no coincidían con su manera de vivir. Porque él, por ejemplo, para sus hermanas pensaba de un hombre que las respetara, que las quisiera,
que las llevara hacia arriba. Y entonces había contradicción entre sus principios y es en ese momento cuando él le dice, pues, ¿no te das cuenta de que es una vida hipócrita el pensar de una manera y vivir de otra? Y entonces viene esa crisis, se pone a estudiar la Biblia y es cuando me llaman diciendo se va a ir con los protestantes porque eran los que dominaban por aquellos tiempos la Biblia, yo le paso ese libro. Y es cuando viene conmigo. Yo tenía mi estudio de radio y de televisión en la ciudad del Monte, en California. Ahí era cuando yo producía a Mundo Católico para EWTN, para la Madre Angélica. Hice más de 30 programas de documentales muy interesantes. Y entonces fue cuando él vino y me dice, padre, yo veo que Dios me está llamando por otro lado. Estoy en crisis, no sé si deba seguir por este camino. Estoy pensando de irme de misionero a convertir, a trabajar en África, ¿no? Le digo, mira, si quieres convertir salvajes, aquí hay más salvajes que en África, ¿sí? Y tú eres una persona, que ya tienes toda la experiencia, yo te sugiero que hagas algo aquí por esta gente que vive aquí, que también está tan desorientada como los más salvajes allá en el África. Y entonces, gracias a eso, él fue cuando decidió, bueno, ¿qué voy a hacer como artista si yo he hecho cosas donde nada más me llamaban para Latin Lover? ¿Qué voy a hacer en el campo artístico? Y tenía ideas muy claras porque no era nada más de hablar de Dios, sino decía, ¿qué puedo hacer yo para poner en alto a los hispanos? Porque los hispanos siempre salíamos de pandilleros, de drug dealers, la gente baja, la gente corriente, ¿sí? Y entonces él quería elevar el perfil, por así decir, del hispano en Hollywood. Que fue cuando empezó un poquito con Antonio Banderas, Penélope Cruz y otros muchos artistas, empezó el hispano a tener más relevancia con papeles más importantes. Entonces su idea de elevar ya al hispano ya era una idea que a mí me parecía Interesante. muy correcta. Interesante, sí, noble por lo menos. Es decir, voy a hacer algo por mi patria, voy a hacer algo por los hispanos. Sí, y entonces fue cuando decide hacer la película de Vela a favor de la vida. Sí, voy a luchar a favor de la vida y se ha convertido en un gran defensor de la vida, un gran promotor del Rosario. Es un hombre que realmente, como tú dices, él ha pasado por un proceso de conversión, ¿sí? De ser auténtico, de ser auténtico y ser sólido en sus principios, ser coherente con sus principios. Y entonces, para mí eso es lo que le da validez a todo su trabajo que ha hecho tanto en el campo del cine como el que quiera hacer ahora en el campo de la política. Social también, ¿no? En el campo social ha hecho mucho, bueno, con, Sí es. también Sounds of Freedom, la película, también ha trabajado mucho en el tema del tráfico de personas. Hay dos películas que yo quisiera comentar antes de Sounds of Freedom, que indudablemente va por la misma línea de defender la verdad, defender la vida, defender a la gente débil, ¿no? La primera fue la película de Vela, que ganó varios awards, varios premios, y que fue a favor de la vida. Se unió con Leo Severino, que se lo encuentra precisamente en la iglesia, porque iba todos los días a misa y también. Entonces, pues es raro que unos jóvenes estén asistiendo todos los días a misa, entonces se preguntan quiénes son, los dos renuncian a sus trabajos y se dedican con Alejandro Monteverde a ser una productora católica, ¿sí? Que se llama Metanoia, justo hablan de eso, transformación, cambio. ¿Qué puedo hacer yo por la sociedad? ¿Qué puedo hacer por ayudar a la mujer, por ayudar a la vida, por promover la familia? Entonces, es un hombre que le apuesta a sus principios. Entonces, ya esa rectitud para mí le da mucho valor en cualquier campo en que él se quiera desarrollar. Sí, en el campo social tiene grandes logros. Es muy interesante que se postule como presidente para México. Ojalá tuviéramos en Argentina un candidato así, con esa solidez, con esa formación que tiene Eduardo. Ahora le quiero preguntar a usted, pero usted
a ver, ¿cuál fue su primera impresión cuando lo conoce Eduardo? ¿Usted lo conocía allá en México o lo conoció ahí en Hollywood? ¿Cómo fue su primer encuentro? Cuéntenos un poco más, que la gente quiere saber. Bueno, pues fue algo, como diría, como yo, providencial, porque él buscaba un sacerdote que se moviera en el mismo campo, Ujú. ¿sí? Yo estaba muy bien colocado en aquellos tiempos en Hollywood, mis oficinas estaban en Sunset Vine, y después me moví para la ciudad del Monte. Entonces estaba buscando a alguien que, por así decir, le pudiera ayudar en su mismo campo, y fue cuando pues se decidió por hacer primero la película de Bella y después la película de El Pequeño Gigante, Sí, del Little Boy, Boy, yes. Little Boy, sí, yo le acompañé en la producción que hizo en Ensenada, pero ahí él estaba muy preocupado de crear, era muy interesante porque realmente dice, ¿cómo podemos crear buen ambiente entre todos los artistas, entre los productores, entre los camarógrafos? Entonces, eso es para mí la solidez de sus principios, lo que a mí me daba mucha tranquilidad y yo lo apoyaba en todos sus proyectos. ¿Y usted participó, digamos, en el ámbito de la producción de las películas o... No, mi campo siempre ha sido religioso. No Claro. procuro imitarme ni en la política, no, yo siempre, incluso como en los medios de comunicación, yo nunca me sentí ni artista, ni productor, ni nada me sentí lo que era sacerdote. Director espiritual, digamos. Sí, yo fui director espiritual, más que director espiritual, estaba como capellán, ayudando para el que quisiera venir. No era director espiritual, no era director de nada, ¿no? Estaba como sacerdote, haciendo ¿no? El que se quisiera confesar, celebrar la misa, las cosas más sencillas y orientar también en lo Sí. posible. Ah, está bien. ¿Y cómo continúa su relación con Eduardo? O sea, a lo largo de los años. Después hicimos muchos proyectos muy Juntos, juntos. interesantes. Tuvimos unas aventuras muy interesantes. Una de ellas fue cuando lo invité a saludar al Papa Juan Pablo II. Ujú. Entonces le dije, vente, vámonos a Roma, te voy a conseguir un boleto para el besamanos, que es muy difícil de conseguir. Y cuando llegamos, se vino con Leo Severino y otros familiares, y todos querían saludar al Papa, y los puse en la parte de Amero, la más trasera de la sala de audiencias. Entonces todos estaban decepcionados. Pero después me fui con una amiga, le pedí que estaba en el besamanos, en una silla de ruedas, era amiga mía, le dice, ¿me prestas tu boleto? Se lo di a Eduardo, y Eduardo pasó al besamanos y pudo saludar al Papa Juan Pablo II, que recuerda, en aquellos tiempos eran muy hermosos, era Sí. la nueva evangelización. Ujú. El Papa Juan Pablo II también era un artista, entonces eran cosas muy hermosas Muy de fuerte. cómo se puede evangelizar usando los medios de comunicación. Ujú. Entonces yo le ayudé mucho a eso y tuvimos muchos encuentros muy hermosos. Después hicimos eventos juntos en Los Ángeles, con 10,000, con 15,000 personas, participaban varios artistas, se formó un grupo de artistas católicos en México muy interesante. Qué interesante, padre, que cuánto se puede hacer desde el arte, ¿no? Porque es, digamos, diría el principal medio por donde hoy se puede influenciar mucho, especialmente a la juventud, ¿no? Entonces, Así es, yo creo que la radio y la televisión son plataformas y sí, tú la puedes usar para el mal o para difundir el bien y los principios cristianos. sí, exactamente, por eso en el momento que usted le dice que se quede, ¿no? Que se quede en el medio donde Dios lo había llamado, como ahí, como a Así San es. Pablo, como un rayo, es bien interesante, ¿no? Que Que eso es muy haya... importante en la conversión. O sea, los mismos talentos que antes usabas para, no sé, para el mal, podemos llamarlo, o o sea, para tus placeres, ponlos todos al servicio de Cristo. Ujú. Sí, sí, Como sí, la mujer samaritana, que no se despinta, no hace nada, sino corre a la ciudad, y era tan bella que se jala a todos los hombres y los lleva a Cristo. O sea, sus mismas cualidades que antes usabas para el mal, ahora tus talentos los pones al servicio del doctor, bien. dice alguien, Esa es la característica de una verdadera conversión. claro, exacto, sí, sí, sí. Eh, y hoy por hoy usted sigue en contacto con Eduardo, ¿cómo es su vínculo? Me mantengo en contacto con él. Este proyecto que está haciendo
de trabajar por un México mejor, Ujú. donde se defienda a la familia, donde haya seguridad, donde se defienda a la mujer, a los débiles, un cambio social positivo para México, pues indudablemente estamos en contacto a ver cómo podemos trabajar precisamente para ser una república cristiana, para ser un México mejor, un México Sí. donde respeten los principios cristianos, donde podemos vivir en paz, con justicia, con armonía. México es un país ah, con muchas capacidad, pero la corrupción lo está deteniendo, la violencia nos está deteniendo, nos está limitando y no podemos desarrollarnos como podríamos estar con un dirigente, con un presidente que tuviera principios inamovibles y que se rija por ellos para levantar el país Bueno, o para ponerlo a la altura de la misión que Dios le ha encomendado, porque yo veo a México también como un país elegido por la Virgen de Guadalupe para dar un aporte decisivo al triunfo del corazón inmaculado de María. Ese es para mí mi lema, el triunfo del corazón inmaculado de María. Y hay bueno, una frase que dice Eduardo Verástegui, que la repite mucho, que me parece tomada de la Madre Teresa, que Dios no nos llama al éxito, Dios nos llama a la fidelidad. Y si yo soy fiel y después Dios me quiere dar el éxito, pues bienvenido al éxito. Pero lo importante es ser fiel a nuestros principios, a nuestros valores, que no claudicar ante esas cosas por presiones externas, por presiones de otros gobiernos, de otras culturas, que nos están destruyendo y están destruyendo pues la unidad familiar y la unidad patriótica, nos están destruyendo, nos están dividiendo. Entonces buscamos eso, la unidad en todo el país, la armonía, los valores de la familia, de la vida, de la mujer, de los trabajadores. bueno, pero un poco esto que usted describe se refleja un poco en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, toda esta corriente destructiva de los valores de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, lo estamos viendo en toda América y, digamos, en todo el mundo, digamos, occidental de alguna Sí, manera, ¿no? yo creo Este, que estamos llegando ya al límite de lo que la gente puede soportar y queremos un cambio, pero un cambio realmente por una nueva sociedad justa, armónica, donde podamos vivir en paz, donde haya tranquilidad, donde haya armonía, donde no tengamos miedo. Entonces, estamos ya llegando al límite de lo que podemos soportar y por eso la gente anda buscando hombres, dirigentes con valores claros y con principios firmes y sólidos por los que uno incluso está dispuesto a morir por ellos. em, estuve viendo en en algún medio mexicano, me dio mucha pena ver que tiene detractores de periodistas católicos. Eso a mí y a otros periodistas católicos extranjeros nos ha llamado mucho la atención, porque a los periodistas extranjeros lo vemos a Eduardo como una persona muy sólida, como una persona que tiene un trayecto recorrido en el campo social muy sólido y lo vemos como una persona que es reconocida en el mundo. Entonces, nos parece muy triste que sus mismos conciudadanos y personas que se dicen católicas no puedan reconocer eso y hablen con saña de él. O sea, eso me ha molestado un poco de alguna manera eso, ¿no? Y que lo llamen a él como una persona que divide, cuando de alguna manera pareciera que los que dividen son las personas que están hablando mal de él, de alguna manera. Em, Pues yo digo yo quiero, que, sí, sí, yo perdón. creo que los que van a perder son los que lo están atacando, porque la gente lo conoce, sabe que es un hombre íntegro, recto. Yo no podría hablar como candidato, como de él, como político, no es el campo que a mí me corresponde, pero yo como un hombre recto, de principios, que defiende la vida, que está a favor de los valores que van a ayudar realmente a México, pues yo creo que Eduardo es una persona íntegra, sólida, de principios,
que puede dar el cambio para lo que todos estamos buscando, un país donde reine la paz, la concordia, la armonía, se acabe la inseguridad, que se acabe la corrupción. Entonces, como hombre, yo a él y como amigo lo valoro mucho. Como político, pues yo les dejo a los demás su opinión. Si no me meto yo en ese campo, yo no sé qué opinarías tú. Yo opino que la verdad que criticarlo sería escupir al cielo, porque yo en Argentina ojalá tuviera un candidato así para votar. Una persona con valores sólidos, una persona con principios claros, una persona que ya ha estado dando batallas con fuerzas oscuras, que ya conoce, que tiene muchos vínculos internacionales. O sea, yo realmente no entiendo cómo personas que se dicen católicas puedan estar atacándolo. Realmente da un poco de bronca, realmente, porque vos decís, loco, deberían estar empujando para el mismo lado. Pareciera que están pateando para otro lado. No entendés qué partido están jugando, realmente. Así que yo, la verdad, a Eduardo le doy todo mi apoyo. Aparte, yo, digamos, tengo una amiga en común que es periodista y que lo conoce mucho, hace muchos años. De hecho, me acuerdo que yo iba a comer a su casa y el primer el que le hacía, el que le manejaba el Facebook a él, que se llamaba Eduardito, no sé si usted lo conoce, Sí, no. bueno, se llamaba Eduardo también, siempre hablaba, y hablaban maravillas de Eduardo, o sea, entonces, no sé, no puedo creer, o sea, siempre más o menos le seguí un poco la pista a través de esta amiga mía periodista, y no puedo entender que sus mismos conciudadanos católicos, que se dicen ser católicos, eh, digan, por ejemplo, que piense, por ejemplo, dicen cosas peyorativas como diciendo, ¿qué se cree? Que porque es una cara bonita solamente va a llegar a ser presidente y tú dices, pero ¿de dónde Pues se... yo creo que no lo conocen, ¿no? Porque no entienden de los verdaderos sacrificios que él hizo de renunciar a ofertas millonarias que le hacían precisamente por ser fiel a sus principios. Entonces, yo en ese campo lo veo como una persona muy sólida, de mucha confianza, ¿sí? Indudablemente que necesitará rodearse, indudablemente que necesitará experiencia en el campo político, pero pues todos vamos aprendiendo, podemos aprender en cualquier campo, así como se aprende en el campo artístico, pues se puede aprender en el campo político, en el campo religioso, todos tenemos que aprender algo indudablemente tendrá que aprender Eduardo en esos campos, así como lo aprendió y lo domina en el campo artístico, pues lo puede lograr también en el campo político, ¿por qué no? Exactamente. Así que le deseamos todo lo mejor, Eduardo, realmente, porque ha hecho un sacrificio muy grande, realmente. Ya, Y lo que yo he oído nada más que va a dividir el voto católico, pero yo lo veo al revés. Él está uniendo el voto de las personas que tenemos principios, de los que queremos un México mejor, que queremos un país totalmente, mejor y totalmente. pacífico. Creo que él va a unir precisamente ese voto de las personas de principios, de las que queremos el bien para nuestro país. Ojalá que la gente realmente enfoque en todos los logros que tiene Eduardo, que son muchos, por cierto, que escuchen, por ejemplo, yo estuve escuchando mucho a Tim Ballard, y es impresionante el trabajo, ¿sí? Que están haciendo en conjunto con Jim Caviezel en la película esta Sounds of Freedom y todas las batallas que están dando. Hay que estar ahí realmente, porque es muy fácil sentarse en el cordón de la vereda y ponerse a criticar. Hay que estar dando esas batallas y estar en esas zonas dando esas batallas fuertes. Sí es, Eduardo está en el frente de esa batalla, sí, y eso para mí es de un gran valor y yo lo estimo mucho por ese trabajo que ha hecho desde el principio, desde el que lo conozco, siempre he estado trabajando por lo mejor, defendiendo la infancia, defendiendo a la De mujer. vida a los más débiles. Yo lo voto. Bueno, yo como digo, yo en el campo político no me meto,
pero digo, pero en el campo como sacerdote, como amigo, como religioso que lo conozco, lo considero una persona íntegra y creo que eso es lo que necesitamos. Sí, ojalá que sí, ojalá que logre el apoyo de la gente, ojalá que México llegue a tener un líder como Eduardo. Ojalá que sí, porque la verdad que es un candidato que es un lujo. Ojalá pudieran tener un candidato Y así. que cuente con un equipo de colaboradores Sí, en sus mismos principios, como lo logré muchas veces en el mundo artístico. Te digo que así lo hacíamos cuando estábamos en la producción de las películas. Se lograba que incluso el ambiente donde se hacían las películas no fuera frívolo, sino sea un ambiente serio, responsable, ¿sí? Y también religioso. bueno, padre, ha sido muy interesante esta nota. Estaría bueno otro día hacer un poco, que nos cuente un poco más de su vida en Hollywood, ¿eh? De sus No, anécdotas. no, no. Mi vida en Hollywood sigue siendo la misma que la de ahora, es decir, son plataformas nada más que Dios nos ofrece, la radio, la televisión, el internet, son plataformas. Lo importante es que las usemos los sacerdotes Sí, para enseñar doctrina, contenidos, porque la gente está carente de contenidos. ujú, ¿Sí? Hoy hay una pastoral muy difuminada y pues yo en Hollywood siempre traté, todos mis programas eran sobre temas de fe, crecer en la fe, con la Biblia en la mano, el sentido de la vida, cosas que nos ayudaran a vivir mejor, a ser mejores personas. Ese era el objetivo como con Hollywood, con películas, sin películas. Aquí vivo trabajando en la selva y sigo predicando lo mismo, enseñando lo mismo en cualquier plataforma. Lo importante es evangelizar y ayudar a las personas a ser mejores personas. de acuerdo. Bueno, padre, muchas gracias. Estaremos de nuevo al aire, si Dios quiere, tal vez la semana que viene o la otra. ¿M? Así que Y le todo pido, esto nos llena de esperanza, que sí están surgiendo líderes que realmente están por una transformación de nuestros países para que sean países realmente sólidamente cristianos, amantes de la vida, defensores de los débiles y que establezcan una sociedad más justa. bueno, padre, muchas gracias y hasta el Gracias a ti, próximo Claudia. programa. ¿Eh? Que Dios te bendiga, buen día, que hay que renovarnos en una esperanza sin límites. Dios te bendiga. Absolutamente. ¿Eh?